Hola a todos, yo soy Salamonster y bienvenidos a la semana número 11 de la ABL, la Amateur Battle League. Esta es una batalla que quedó pospuesta, tuvimos que reagendar luego de que se nos puso un poco complicada la situación. Hicimos primero nuestra pelea de la semana número 12. Entonces vamos a estar enfrentando a Kyle A y a sus Miami Dolphins, el único equipo que importa. Y este combate va a determinar todo. Determina cómo quedan los emparejamientos para playoffs. Determina si vamos a estar nosotros en playoffs. Necesitamos una victoria. Vamos a hacer lo mejor posible. Kyle tiene un equipazo. Es un excelente jugador. Estar peleando contra él es un honor. Entonces vamos a hacer lo mejor posible. Se me hace que le vamos a poner... Vamos a dejar que el azar elija. Vamos a ponerle que estamos listos. Y vamos a ver qué trajo, porque su equipo es muy interesante. Trajo a los dos que tienen Lightning Rod, entonces eso era de suponerse. Me agrada mucho con esta Gallade, de hecho. Eso nos abre un par de posibilidades por ahí. Sí tengo un lead designado. Y el lead designado para esto va a ser el comandante. Y con el Sundai. Indeedee es quien más me preocupa. El Duraludon tenemos con que darle. Tenemos con que darle a Rhyperior. Raichu no me molesta tanto. Pero ahora sí que vamos por todo o nada. Estoy emocionado. Creo que estamos listos. La mejor de las suertes a Kyle y a los Miami Dolphins. Y vamos a ver qué tal. Anda pensando y sobre todo se me hace que... Sé que la última vez que jugó contra HPT, el Honest Pokémon Trainer, le fue muy bien. Según yo estaba súper listo para Trick Room. No sé si se esperaba que yo trajera alguna composición con Trick Room. Es probable que no, porque no está Gallade, entonces eso ya hace mucha diferencia. No sé si decirle Galad o Gallade, por cierto, así que le diré de las dos. Se van a tener que acostumbrar. Pero vamos a ver qué tal. Esta es semana 11 de la ABL, última pelea de la temporada regular. Y vamos con todo. Ni siquiera sé qué música se puso. ¿Con qué decide salir? Espero que no sea Indeedee. Creo que Indeedee es quien menos me late para esto. Sí, definitivamente es... Justo eso me estaba esperando. Ok, este es uno de los leads que tenía previstos. Pone su Psychic Terrain. Yo aquí la verdad solamente tengo una jugada. Gyarados tiene que decidir a quién le pega. No puede pegarle a los dos, o por lo menos no puede hacerle mucho a los dos. Entonces yo me tengo que ir por mi Trick Room. Si Trick Room sube me da muchísima ventaja. Indeedee puede hacer una de dos cosas. Puede hacer Follow Me o puede hacer Helping Hand. Y yo prefiero irme por tratar de meterle un Freeze Dry a Gyarados. Momentos de tensión en los que no sabemos qué va a hacer. Mientras no me haga crítico, no debería de poder bajar a Oranguru. Él se va a ir rápido a lo que viene. Super pescado asesino. En las últimas semanas sabemos que el pescado le ha estado yendo muy bien. ¿Va a ser Helping Hand? Sí. Ok, salvo que sea Max Darkness, no debería de poder bajarme. Pero sí, Maxi Sombra, Oranguru, eso era muy esperado. Y eso es suficiente, pero esto es muy importante. Vamos a ver cuánto daño le voy a hacer a su Gyarados, porque esto va a ser muy importante. Tiene Moxie, eso también era de esperarse. Y sáquese. Congelado. ¡Oh! ¡No puede ser!
Ok, sí, sí tiene Lumberry, pero... ¡Wow! Eso es impresionante. Ahora aquí, ¿qué queremos hacer? Podría venirme con la capitana de una vez, pero no me encanta la idea. Entonces se me hace que voy a salir con... Voy a salir con el Electrodogo. Ahora, salvo que cambie, y para eso tiene que arriesgar a su Gyarados, salvo que cambie, yo puedo sin ningún problema tirarle un chispazo. Y me gustaría haberle dejado Protect al helado, pero realmente mi mejor opción es nada más esto. Tirarle el chispazo y tratar de poner un Velo Aurora. Lo que sí es, no sé si lo bajo con Wakan, se me hace que sí. Señuelo no lo va a salvar. Lo que sí voy a reventar a mi pobre helado, pero debería de poder hacerlo. Ah, paralizar el helado. Mientras ponga el Aurora Veil no hay ningún problema. Pero ya me deshice del Gyarados, eso es muy bueno. Y sí puse mi Aurora Veil. Aquí tengo que decidir con mucho cuidado qué quiero hacer. Se me hace que la opción es de plano sacar al Electrodogo. Cumplió su labor, que era bajar a Gyarados. Entonces a partir de aquí me la puedo llevar más leve. Se va a venir Raichu, eso me parece muy lógico. Vamos a sacar a Shifu. Y pues realmente no tengo muchas cosas que me agraden aquí. Voy a tirar una ventisca. A partir de aquí puedo dominar bastante con la capitana. La capitana no le teme a Duraludon. No le teme para nada a Rhyperior. No me encanta que ya perdí a mi buen... el buen Oranguru, pero... es lo que es. Ah, muy bien ahí. Brick Break venía muy bien preparado para el Aurora Veil. ¡Oh! Y Play Rough, eso no me lo esperaba. Qué buena jugada se acaba de aventar. No sabía que Indeedee tenía Play Rough. Aquí sí de plano ya 3 abajo. Y qué buena lectura hizo ahí. Hizo una muy buena lectura. Pero yo tengo la esperanza de que aquí pueda hacer que sus Pokémon caigan como fichas de dominó. Nos vamos a ir por el Giga Castigo al Wolfie. Y vamos a... tiene que ser juego sucio a Audino. Espero esto pueda bajar a Audino. Ese Play Rough fue devastador. La verdad no me lo esperaba. Y es la segunda vez que me hacen eso en la temporada. Ahora sí que... de plano no le investigué. Sobre todo porque es un ataque físico. Indeedee normalmente no trae ataques físicos. Se me hizo muy curioso que lo trajera con... muy curioso que lo trajera con Life Orb. Todavía tengo a Jolteon y quedan 2 turnos de clima. Entonces mientras pueda bajar a Rhyperior, Jolteon todavía puede irle bastante decente. ¿Qué va a hacer aquí? ¿Esfuerzo?
Esa no debería de matar, tengo muy buena defensa. Esto sí debería de matar a Eevee. Perfecto. Y ya lo emparejamos y se pone bueno. Ahora aquí, ¿qué queremos? Se va a venir con Duraludon, es lo más probable. Y le quedan... Duraludon, esa cosa. Ah, el Happy. Ok, Happy me va a desmadrar. Pero pues le puedo pegar con esto a Rhyperior para bajarlo. ¿Cuántos turnos quedan de...? De granizo queda uno y de campo psíquico queda uno. Ok, entonces... Pues realmente no es como que pueda hacer mucho. Tengo que pegarle a Happy si puedo. Moonblast, eso va a bajar a... Oh, eso va a matar a Rhyperior, salvo que tenga una valla. Y nos vamos a quedar 2 contra 2. Eso es malo, me gustaba mucho la idea de tener ahí el granizo. Pero se va a venir nuestro Electrodogo. Y se va a venir el trofeo de Kyle Bay. Qué buena pelea, por cierto, está muy cañón este pedo. Aquí un gigacastigo va a deshacer a su trofeo. Y se me hace que mi mejor opción es echarle una bola sombra. Sí es echarle una bola sombra. Joel se va a mover primero. Y tengo una valla contra ataques Steel, entonces con que le pueda hacer suficiente daño voy a bajar a Duraludon sin que pueda bajar a la capitana. Y de ahí va a ser cuestión de pegarle duro al Whimsicott. Si le hago suficiente daño a Duraludon en este turno, aquí se acaba. Ok, eso está busteado, pero lo resisto, ¿no? Sí. Dark Balls. Ok. Ahora si esto mata a Duraludon, ya gané. Creo. Porque aparte voy a confundirlos. Venga, abajo, abajo, abajo. ¡Ay, lo aguantó! Pues aquí realmente no tengo mucha opción. Tengo que tirar el brillo mágico. Tengo que esperar que su Happy no tenga... Que el Happy no tenga Helping Hand. De todos modos creo que sí me lo aguanto, pero está difícil. Porque tampoco sé cuánto le hago a Happy ahorita que lo pienso. Pero ahora sí que le hemos traído al límite. Si se pega creo que voy a ganar. ¿Sí? Si se pega también Duraludon. Hacks extremos. No, pero tengo mi valla. No tiene specs. Perfecto. Ay, la cosa es que no sé si pueda bajar a Happy antes de que me baje a mí.
¿Con qué le hago más daño a esta cosa? Me encantaría tener Mystical Fire, pero se lo quité. Así que mi mejor opción es... Pues sí, sí es mi Dazzling Gleam. Necesito confiar en los hacks. Oh, olvídalo, ya no puedo confiar en los hacks. La Energy Bola nos va a bajar. ¡Ah, sí! Va a ser todo. ¡Qué buena pelea! Ahora sí que tristemente no se va a lograr la meta de los playoffs. Creo que estuvo muy devastador ese play rough. Otra vez nunca me enteré de esa opción. Kyle nos dio una super pelea. Creo que va a estar también él muy contento con la pelea que tuvimos. Un 1-0, apenitas al borde, pero tristemente no se logró. De todos modos, me voy muy contento. Puedo decir que me voy muy contento con cómo nos fue en esta temporada. Hubo un par de detalles. Apenas fue nuestra segunda liga. Esta fue apenas la segunda liga en la que participé. Entonces yo espero después se vengan cosas mejores. Definitivamente aprendí mucho. Definitivamente siento que, como comenté en el video de preparación, podemos volver más fuertes. Y por si quieren ver a nuestro equipo, ahora sí que todos hicieron un gran esfuerzo, pero si quieren ver a nuestro equipo va a estar el video de preparación, ya debería estar arriba para que lo puedan checar. Y puede que haga todavía también otro video de recapitulación de la temporada, porque como les comento, a pesar de que no se logró esta meta, me voy muy contento. Creo que nos vamos con la frente muy en alto. Y yo los estaré viendo, supongo que muy pronto. Así que cuídense todos, yo soy Salamonster y los estaré viendo a la próxima.